La gracia del Señor sea sobre sus vidas. Damos gloria y honra a nuestro bondadoso Dios que nos permite nuevamente estar hoy delante de Él y que podamos seguir estudiando y aprendiendo cada día más sobre la sana doctrina, la exposición de su palabra y estas verdades que hemos dicho que son tan edificantes, tan adecuadas para nuestra vida cristiana. Vamos a pedir una vez más la dirección de su Santo Espíritu, rogándole a nuestro Dios que sea propicio a nosotros para darnos el entendimiento, el temor de Dios, la concentración para esta clase. Oremos, mis queridos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias. Oh Dios todo suficiente, eres tú para nuestras vidas. Gracias por permitirnos una vez más venir delante de ti, Señor. Tú nos has hecho aceptos en el amado. Y hoy venimos una vez más sedientos en este día del Señor. Hoy que reúnes a tu pueblo, a tu iglesia, y nos has permitido iniciar esta nueva mañana, Señor, para adoctrinarnos con tu palabra santa y con las verdades bíblicas que enriquecen nuestro ser. Permítenos hoy, Señor, ser saciados. Permítenos hoy ser nutridos, fortalecidos en tus verdades. Guíanos, Espíritu Santo, a entenderlas, a practicarlas, a ponerlas por obra, a no ser tan solo oidores, sino hacedores, y mostrar un verdadero carácter, un carácter cristiano, bíblico, centrado en Cristo Jesús. Porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor. Amén. Bueno, hermanos queridos, hoy culminamos esta etapa del capítulo 9 del libre albedrío. Esta es la tercera parte, la última. Con el favor del Señor, dentro de un año aproximadamente se volverá a dar este tema. Perdón. Pero bueno, hoy la providencia del Señor nos ha permitido que veamos una vez más y concluyamos este tema. El esquema de nuestro capítulo, recordemos, vimos en el párrafo 1 lo que era acerca del entendimiento del libre albedrío. Desde los párrafos 2 al 5 vimos que allí se enmarca los 4 estados del hombre. Ya vimos el libre albedrío inestable cuando Adán estaba en Edén con Eva, su esposa. También vimos, eso fue en la clase pasada, el libre albedrío caído. Y hoy veremos los últimos 2 párrafos, párrafo 4, el libre albedrío recuperado y el libre albedrío perfecto. ¿Hacia dónde nos quiere llevar el Señor? No solo dejarnos en esa condición maravillosa que es la restauración en Cristo, sino falta una etapa más. Es el estado de glorificación, el estado perfecto, como estaba Adán y Eva. Y también miremos cómo Agustín de Hipona lo expresó de esta manera. Él dijo: Adán en su estado de inocencia, él podía pecar y no pecar. Él tenía esa opción, pecar y no pecar. Y aunque era inocente de toda culpabilidad, de todo agravio, de toda tentación, pero era inestable. Ya el hombre caído no puede no pecar. ¿Cómo así que no puede no pecar? O sea que siempre va a pecar. Bajo cualquier circunstancia el hombre siempre va a pecar, siempre. En el estado regenerado en el que nos encontramos nosotros, el hombre, usted y yo, podemos pecar y no pecar. No quisiéramos pecar, hermanos. No quisiéramos transgredir la ley ni que ofendiéramos al Señor.
no entristecer al Santo Espíritu, pero podemos pecar. Y en nosotros, por la obra y la operación que hace el Espíritu Santo, pues también a veces, muchas veces, no queremos pecar. Y no queremos. Y es hacia donde debemos mantenernos firmes en la fe. No pecar, no pecar. Y por último, el hombre glorificado, allí usted y yo no pecaremos más. Y esa es la cumbre de la libertad. Qué maravillosa libertad. En Cristo somos libres, pero en el estado de gloria el pecado no estará más. Y esto es una gran bendición para nosotros, donde no sufriremos las acechanzas del enemigo, las tentaciones del mundo, y donde nuestra propia carne y nuestros propios deseos ya no estarán en nosotros. Estaremos libres para agradar a nuestro Dios, servirle en total libertad. Continuamos entonces con nuestro tema del libre albedrío. Y mis hermanos, con esta imagen yo quiero representar algo muy, muy especial. Y es que esta imagen yo no la podía colocar al inicio de la clase, porque al inicio de la clase estábamos viendo que el hombre en su estado de inocencia y en su estado caído, él estaba determinando qué decisión iba a tomar. Pero ahora, ya siendo regenerados, ¿hacia dónde vamos? Hacia la cruz, vamos hacia Cristo. Ese es nuestro verdadero camino. Y el Señor lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces es muy, muy edificante saber que ahora en nuestro estado regenerado caminamos en pos de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, con una libertad de conciencia y con una capacidad regenerada para poder andar en arrepentimiento y fe, ya no movido por nuestras emociones, sino por nuestras convicciones. Amén. Vamos a mirar qué dijo nuestro hermano Martín Lutero. Él dijo: si algún hombre atribuye una parte de la salvación, aunque sea lo más mínimo, al libre albedrío del hombre, no sabe absolutamente nada acerca de la gracia y no tiene el debido conocimiento de Jesucristo. Esto que dijo Martín Lutero enmarca, mis hermanos, que el hombre no aporta absolutamente nada para la salvación. Bueno, sí aporta algo, su pecado, eso sí aporta, pero el Señor en su gracia nos libra y nos lleva al estado perfecto. Él también dijo: el libre albedrío sin la gracia de Dios no es libre albedrío, sino una permanente esclavitud a la maldad. Eso es el libre albedrío sin la gracia, una esclavitud a la maldad, ya que no puede tomarse a sí misma hacia la bondad. El hombre sin Cristo está totalmente esclavizado del pecado. ¿Y su voluntad a qué lo lleva? Su corazón, sus deseos, lo lleva a pecar constantemente. Vamos a mirar qué dice nuestra declaración acerca de este punto. Dice así nuestra declaración. Y estén atentos, mis hermanos, a las palabras resaltadas. Cuando Dios convierte a un pecador y lo traslada al estado de gracia, lo libra de su esclavitud natural bajo el pecado, y por su sola gracia lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. Sin embargo, ahí está el pero, sin embargo, por razón de la corrupción que todavía le queda, no quiere ni perfecta ni únicamente lo que es bueno,
sino que también quiere lo que es malo. Es muy clara esta parte de la declaración y vamos a irla desarrollando. Quise resaltar estas palabras porque son unos verbos muy interesantes. Lo que Dios hace en la vida del hombre que ha sido regenerado y rescatado. Convierte, traslada, libra, capacita, le da el querer y obrar. Y muchas cosas más hace el Señor en la vida de una persona que la regenera, que la rescata. Pero el Señor en esta regeneración nos muestra que no hay un cambio en la composición del hombre como tal. O sea, como hombres y ustedes como mujeres seguimos siendo iguales en naturaleza. Pero el Señor, aunque nuestra naturaleza es caída, Él hace un cambio por medio de esa divinidad poderosa al transmitir su gracia en medio de nosotros. Él, en su esencia misma, permite que el hombre regenerado reciba una gracia especial en su vida para levantarlo de la esclavitud, para sacarlo del lodo cenagoso en el que estaba. Ahí el Señor convierte a un pecador. Y esa palabra convierte es transformar. Si el hombre natural no es transformado por Dios, entonces él sigue en sus delitos y pecados. Sigue atado, sigue aferrado, amarrado al pecado, actuando de una forma deliberadamente. En Cristo no ocurre así, por lo menos en el creyente que es fiel y que es verdadero. El creyente que ha recibido la gracia del Señor ya no es esclavo del pecado, ya anda o camina en fe mediante la gracia que el Señor le ha dado. Entonces el Señor lo cambia de un estado caído a un estado de gracia. Hay un cambio radical en la vida del creyente por medio del Espíritu Santo. Cuando llega el Espíritu Santo en la vida del creyente, hermanos, debe haber transformación. Si no hay transformación en la vida de un creyente, el Espíritu Santo aún no ha venido sobre ese creyente. Porque los frutos se hacen evidentes en la vida de un verdadero creyente. Eso es lo que demuestra que un creyente ha sido regenerado, su fruto. Por sus frutos los conoceréis. Muy bien. Y de esa manera entonces, ¿qué hace el Señor cuando regenera a un hombre? Permite que su santo tabernáculo, o sea, la habitación del Señor, sea restaurada. Nosotros somos esa habitación, somos el templo del Señor. Y ese estado de gracia permite que Dios pueda habitar en nosotros. Pero no solo pasa esto, sino que también el Señor hace que muchas de las bendiciones y favores inmerecidos vienen a la vida del creyente. Cuando su conciencia es libertada, cuando sus pensamientos, su acción, cuando ya lo que desea es inclinarse al Señor y obedecerle a Él. Es una libertad genuina, especial. La relación con el Señor empieza a ser de una manera asombrosa, maravillosa, que, como decía ahorita, sus frutos son evidentes. Cuando ese creyente va a cualquier lugar, su vida realmente refleja un testimonio de una verdadera conversión en Jesucristo, porque ya su estado es un estado de gracia. Pero no solo le da esa gracia especial, dice nuestra confesión, sino que lo libra de su esclavitud natural bajo el pecado. Eso es algo muy grande en nosotros, porque ya ahora una sola mentira, ya el creyente verdadero no la resiste. Él tiene que confesar su pecado, él tiene que ser redarguido por el Señor, porque no resiste la mentira, porque él no consiente la injusticia que le hagan a otros, porque la verdad del Señor se apodera de él de una manera que él no se siente tranquilo cuando es expuesto a hablar la verdad. Él debe decir la verdad, aunque eso le vaya a costar,
su empleo, aunque eso le vaya a costar consecuencias, la verdad está por encima de todo. Un verdadero creyente lo hace de esa manera. Hermanos, es una transformación total. Hace muchos años vi una película, en la que un mendigo fue tomado de la calle y este hombre lo lleva a su casa, una casa muy lujosa, y este mendigo no sabía qué hacer ahí. Había mucho lujo, y cuando este hombre se descuidaba, el mendigo cogía las cosas de lujo y se las escondía, se las robaba. Y él le decía, no lo hagas, esta es tu casa. Pero él todavía no, como que no concebía que él estaba en un estado diferente. Y empezó un proceso en este hombre, y hasta el punto que él ya asimiló, aceptó que su nueva condición de mendicidad había cambiado. Ya ahora en Cristo Jesús no estamos mendigando al pecado, servimos al Señor. Hemos sido transformados por la gracia del Señor. Hemos sido librados por la esclavitud bajo el pecado. Y por su sola gracia, ¿qué hace nuestro Señor? Nos capacita. Él nos capacita. ¿Para qué? Nos capacita para ser librados de ese estado. Mis hermanos, acá tenemos una imagen de un hombre lisiado en la Biblia, ¿lo recuerdan? Eso, Mefiboset, si han leído la historia. Este hombre, tristemente a los 5 años, quedó lisiado, sus tobillos se quebraron, no podía caminar. Fue llevado a Lodebar, un lugar abandonado, pero este hombre se sentía lo peor. Él mismo declara allí en 2 de Samuel que él se sentía como un perro muerto, inservible, incapaz. Y el rey David le dice a su siervo Siba, ¿hay alguno que ha quedado de la casa de Saúl? Y él le dice, sí, el hijo de Jonatán, Mefiboset. Y le dice, mándalo a traer. Y él lo sienta a su mesa y le dice, tú siempre estarás en mi mesa. Ese es el estado que el Señor cambia en la vida del hombre pecador. Tú y yo pasamos de eso, de estar en una condición paupérrima, quizás sin ganas de vivir, pero el Señor nos traslada. Él cambia nuestra vida y nos lleva a sentarnos a la mesa del Rey, a participar de Él. Tenemos una base bíblica muy interesante, Colosenses 1:13, muy importante, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Las tinieblas ocupan, mis hermanos, una importante influencia en la vida del hombre. Hoy en día, sin Cristo, el hombre está sumergido en las tinieblas. El hombre en Cristo, tú y yo, aunque las tinieblas nos cubren, aunque Satanás es el príncipe de las tinieblas, de la potestad y el aire, Cristo es Rey de reyes y Señor de señores sobre él y nos libra. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es muy evidente lo que el Señor quiere hacer en la vida del creyente, del hombre regenerado, sacarlo de las tinieblas, llevarlo a su luz admirable. Pero también la declaración nos dice que nos capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. Sin embargo, por razón de la corrupción que todavía le queda, no quiere ni perfecta ni únicamente lo que es bueno. Y ahora decíamos eso, que tenemos todavía pecado. Pero en la salvación sabemos que Dios es el que actúa únicamente para salvarnos. Es una gracia monérgica. ¿Qué quiere decir el monergismo? Mono significa uno, ¿cierto? Solo Él actúa. Pero cuando hablamos de sinergismo, estamos hablando de dos, ¿cierto? Dios obra para la salvación única y exclusivamente Dios,
pero el hombre coopera para su santificación. Allí el hombre entra, el hombre no puede quedarse solo esperando, sino que él debe de actuar, ¿cierto? Hacedores de la palabra. Este pecado residual tiene aún influencia en nuestra vida. No reina de manera de que nos hace sumergir nuevamente como estábamos sin Cristo, sino que este pecado residual nos demuestra qué tan débiles somos, pero esta seducción algún día terminará. Algún día seremos librados de todo esto. El apóstol Pablo nos va a hablar acerca de este tema en Romanos de una manera muy, muy interesante. Pero en nosotros, mis hermanos, también está que pongamos por obra el hacer la buena voluntad del Señor. Dios es el que en nosotros produce ese querer como el hacer por su buena voluntad. Su buena voluntad es agradable y perfecta, y hacia allá te quiere llevar a ti, y hacia allá quiere llevar nuestra vida. Si Dios no pone este deseo en el hombre sigue andando en su propia prudencia, ¿cierto? Como dice Proverbios, no seas sabio en tu propia prudencia. Teme a Jehová, apártate del mal. Este maravilloso tabernáculo, esta habitación que el Señor ha permitido que seamos, desea que sea limpia, sea transformada, sea renovada. Acá vemos, mis hermanos, cómo el Señor traía su presencia al pueblo, algo muy maravilloso. Y en este lugar precioso, habían ciertos utensilios que simbolizaban la santidad de nuestro Dios. Y así el Señor sigue llevando a su pueblo para que esa preciosa habitación se mantenga limpia y pura en Cristo Jesús. Como hacedores de buenas obras en Cristo Jesús, nuestra vida siempre se debe llevar, siempre debe marcar la obediencia al Señor. El pueblo estaba viviendo una situación de salida de Egipto. Sus pecados estaban siendo abandonados. Aún Egipto estaba quizás en muchos de ellos. Pero el Señor quiere llevar su presencia y mostrarles que Él va con ellos, que Él los está respaldando, que Él va guiándolos y que Él no los ha dejado solos. En Romanos 7, bueno, acá no lo puse, estás en esta, Romanos 7, 14 al 25 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ese es el pecado residual que hay en nosotros. Y Pablo se está incluyendo allí también, ¿cierto? Él es un hombre espiritual, él es un hombre entregado al Señor, pero él dice: yo tengo remanente de pecado, yo estoy todavía sujeto a pasiones también. Y el 16 dice: y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Hermanos, en usted y en mí no mora el bien, no habita el bien, porque tenemos un remanente de pecado. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Sí ven cómo dice la confesión? Que el hombre todavía no quiere ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, sino que también quiere lo que es malo. Somos inclinados a hacer lo malo también, siendo espirituales, siendo lavados por el Señor, siendo ya regenerados.
Y eso muestra lo débiles que somos, lo incapaces y que no somos perfectos. Llegará un momento en el que sí seremos perfectos. Pero en Cristo está el que nos fortalece, el que nos ayuda y nosotros perseveraremos en ello. Sigue diciendo, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Mire todas las veces repetitivas que dice, el mal está en mí, yo soy pecador. Este mal se encuentra dentro de mí. Reconocer esa debilidad, ¿cierto? No enorgullecernos ni sentirnos los más espirituales, porque el que piense que estar firme, mire que no caiga. Hermano, Pablo era muy consciente de eso, de la gran debilidad que había en él. Por eso era tan dependiente al Señor, y cómo lo demuestran las Escrituras. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. ¿Cuál es? Que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Otra vez, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y él por eso dice esta expresión, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Casi que vemos a Mefiboset ahí, perro muerto como yo. ¿Quién me puede librar? Solo el Rey te puede liberar a ti y a mí de esta condición. Vemos unas obras muy claras en nuestra vida carnal, en nuestra vida de pecado. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y esos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esto es muy evidente en la vida de nosotros, hermanos. Todos los días batallamos con esto. El espíritu está dispuesto, desea orar, desea buscar las Escrituras, desea venir a la congregación, pero la carne no. La carne nos impulsa a desviarnos, a coger otro rumbo, a deleitarnos en el pecado. Hay una oposición. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Somos nosotros, mis hermanos, llamados a entender estas verdades en nuestra vida, porque el pecado residual que hay en nosotros cada vez más nos está llevando a entender que si no dependemos del Señor, pues nuestra vida se irá deslizando poco a poco, no hasta el punto en un verdadero creyente de perder su salvación, pero sí perderse los deleites en su Señor, sí deslizarse poco a poco e ir abandonando esa gracia, e ir abandonando y no teniendo comunión con el Padre. Y el pueblo del Señor no queremos eso, no queremos deslizarnos. No queremos dejar lugar a la carne. Necesitamos menguar más para que Él crezca. Necesitamos esforzarnos mucho más en la gracia del Señor. Primera Juan 3 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y el que practica el pecado, sabemos que es del diablo. Pero el creyente verdadero no lo practica. Él peca. Él no tiene una práctica constante del pecado. Él puede caer, él puede fallarle a su Señor, pero la gracia de Cristo nuevamente lo levanta, nuevamente lo conforta y le recuerda las verdades bíblicas, le recuerda la regeneración, la obra de Cristo en la cruz. Y él puede nuevamente tomar de su Señor esta gran bendición de levantarse, ser fiel al Señor. Vamos a pasar
al párrafo 5, que es el libre albedrío perfecto. La cumbre del creyente, ser liberado del pecado. Todos nosotros, los que permanecemos en Cristo, seremos liberados de esta carne en un abrir y cerrar de ojos, dice la Escritura. Liberados para siempre. No quedará ni un residuo, por muy microscópico que sea, en nosotros, de residuo de pecado, de maldad. El Señor nos llevará delante de su presencia. Entonces, ¿en qué debe poner el creyente su mirada? Solo en Cristo, en las cosas de arriba, como viendo al invisible, permaneciendo fiel al Señor, puesto en los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Primera a los Corintios 15, 54 dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Será eliminado por completo. Y nosotros seremos verdaderamente libres. Estamos libres en Cristo, pero en ese estado de glorificación, el Señor completará su obra maravillosa, dándole al creyente una libertad eterna. Ahora permanecemos en esta tierra. Ahora representamos también a Adán, quien fue terrenal, pero es necesario que también representemos a nuestro Señor Jesús, el segundo Adán, que es espiritual, y esa vida espiritual también la tenemos nosotros. Dice Efesios 4:13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, podría surgir una pregunta de este pasaje y puede ser: ¿será que en este momento no estamos siendo llevados a una santificación progresiva? Porque el pasaje dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Pablo nos está diciendo que vamos a llegar a esa unidad. No vamos a alcanzarla acá en esta tierra. ¿Cómo vamos a llegar hasta esa medida de la estatura de la plenitud de Cristo? Solo será en ese estado perfecto. Mientras estemos acá en la tierra, perseveraremos, mis hermanos. Perseveraremos, avanzaremos y estaremos fieles al Señor, constantes en la oración y utilizando y tomando las disciplinas espirituales, los medios de gracia que el Señor nos ha dado, tanto que hemos hablado de todo esto. Hebreos 12:23 nos dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Hermanos, este es un mensaje muy esperanzador para nosotros. Usted y yo somos esos primogénitos que estamos inscritos en los cielos. Dios determinó fijar nuestro nombre en el libro de la vida, porque nos ha pasado de muerte a vida. Y si andamos en esta verdad, hermanos, esto debe producir gozo en nosotros. Creer esta verdad hace que nuestra vida cristiana cobre mucho más sentido. Imagínese que a usted le prometan algo y no se lo cumplan, ¿cierto? Y más aún si hablamos de lo eterno, el Señor prometió llevarnos hacia su morada celestial. Y que no sea así es muy, muy frustrante, es muy decepcionante.
Pero el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha prometido que nos llevará y ha permitido que por su palabra creamos en ese testimonio verdadero. Y en esa fe nosotros nos afianzamos. En esa fe el creyente verdadero sigue avanzando, sigue mirando hacia ese reposo eterno de los santos. Y esa es la cumbre, ese es el lugar a donde todos nosotros queremos ir. Ese es el lugar donde todos nosotros deseamos habitar. No en esta tierra, no en los deleites temporales de esta tierra. Acá hay muchas cosas que nos atraen. Llámese familia, llámese hijos, llámese posesiones, cualquier clase de bien o circunstancia que nos atraiga acá. Hermanos, despojémonos de todo peso, despojémonos de todo acto y de toda cosa mundanal, ¿cierto? Suena duro, pero es así. Lo que está en el mundo es mundanal. Si nos despojamos de eso y tenemos visión de reino, si queremos alcanzar aún más, debemos esforzarnos por llegar hasta este lugar y que el Señor nos ayude a seguir fortaleciéndonos. El Señor dice su palabra en Efesios, ahora lo leímos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Nuestra meta no se hará plena en la tierra. Todavía no tenemos esa plenitud acá en la tierra. Vamos paso a paso, vamos poco a poco en esa santificación. Las trampas que el mundo nos puso para hacernos caer, la carne que nos impulsó con tanta fuerza y el diablo que utilizó todas sus artimañas y todas sus acechanzas, serán quitadas completamente y eternamente Dios nos llevará hacia ese lugar, hacia ese reposo eterno de los santos. Hermanos, sí, mi hermano, adelante. Esa es la palabra del Señor, hermano, en Romanos 8, 23. Y no sé, vamos a leer desde el 22, perdón. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la justicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Qué maravilloso pasaje y también lleno de esperanza y también lleno de mucha alegría poder recibir ese momento. Todos anhelamos que llegue ese momento. Algún día, mis hermanos, pero no debemos desmayar, debemos de permanecer fieles al Señor. Amén. Bueno, vamos a mirar algunas conclusiones, ya para ir cerrando. En primer lugar, el hombre tiene siempre capacidad para elegir en lo cotidiano, pero no para salvarse. Eso es lo que es la libertad de conciencia o el libre albedrío. Él tiene esa capacidad para elegir en lo cotidiano. ¿Lo recuerdan, hermanos? Él elige en lo cotidiano. Qué se compra, dónde vive, dónde viaja, dónde estudia, con qué persona se va a casar, ¿cierto? Si es hombre, una mujer; si es mujer, hombre, ¿cierto? Que quede claro. Pero no para salvarse. Para salvarse, recordemos que es nuestro Dios. Esa es su obra y el hombre no la puede quitar. En segundo lugar, esta capacidad funciona dependiendo de su naturaleza. Si su naturaleza es caída, el hombre permanecerá buscando en su libre albedrío, es el seguir pecando, buscando los deleites de la carne, ¿cierto? Apartado de Dios, ajeno de Dios y ajeno a su palabra y a su verdad.
Pero si su naturaleza es una naturaleza regenerada, ¿qué hace este hombre regenerado? Busca a Cristo, busca saciar su sed, así como el siervo busca por las aguas en el desierto. Así clama su alma al Señor, lo busca en el desierto. Tercero, esta capacidad en su estado caído o natural no le permite querer ni procurar su salvación. Aquí reiteramos nuevamente, en esa capacidad, en su estado caído natural, no le permite querer ni procurar su salvación. Él no quiere ni puede. No quiere ni puede, ¿cierto? Y por último, la sola gracia lo lleva al hombre regenerado, o la sola gracia lleva al hombre regenerado a arrepentirse y caminar en fe, agradando a su Señor. Amén. Eso es lo que hace la sola gracia. Sola gracia, sin ninguna intervención humana. Sola gracia, sola gracia. Quiero terminar, mis hermanos, una vez más con esta imagen y leer para ustedes 1 Corintios 15:58. Dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oremos, mis amados. Señor Dios Todopoderoso, te damos a ti las gracias por tu santa fidelidad. Gracias por concedernos tu bondad y tu misericordia. Hubiéramos desmayado si no hubiéramos visto tu bondad, Señor, en nuestra vida. Gracias por capacitarnos para vivir en Cristo una nueva vida. Gracias por habernos rescatado de este pecado, de la esclavitud, y ahora vivir en Cristo, Señor, una nueva naturaleza. Permítenos avanzar en este camino de la fe, a no desmayar, a mirar, Señor, las cosas de arriba. Ayúdanos a ser fieles a ti, a no despreciar tu gracia, sino asirnos de la verdad bíblica, someternos a tu señorío, caminar en pos de ti, Señor, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.